Muy buenos días, apreciados hermanos. Les saluda su amigo el pastor Eleazar Santiago Morales. Hoy es miércoles 12 de noviembre y la escuela sabática se titula Escrito en Rocas. Leemos en el libro de Josué capítulo 8 versículo 32 al versículo 35. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. El monte Ebal, mencionado en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29, nos dice: Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomar, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 4 y versículo 13, nos dice: Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftali. En el libro de Josué capítulo 8 versículo 30 y versículo 33 nos dice: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Junto con el monte Gerizim era el lugar donde debían pronunciarse las bendiciones y maldiciones propias del pacto. Más concretamente, debía ser el lugar de las maldiciones. Allí, los israelitas debían situarse a ambos lados del arca, en presencia de los sacerdotes. Un grupo se situó frente al monte Ebal y el otro frente al monte Gerizim, como representación simbólica de las dos formas posibles de relacionarse con el pacto. Los sacrificios que se llevaban allí señalaban a Jesús, quien puso sobre sí todas las consecuencias resultantes de la deslealtad al pacto, para que quienes creyeran en Él pudieran disfrutar de sus bendiciones. Leemos en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los seres humanos tendemos a olvidar,
Agrupamos las exigencias cada vez más desconcertantes de la vida cotidiana en segmentos de tiempo cada vez más breves. Inevitablemente, olvidamos cosas que no se repiten con la misma frecuencia o intensidad. Leemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Deuteronomio capítulo 6, versículo 12 nos dice: Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 y versículo 14 declara: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Segundo de Reyes capítulo 17 versículo 38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Salmo capítulo 78 versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. En cada celebración de la Santa Cena, tenemos una ocasión especial para volver a dedicarnos al Señor y renovar nuestro compromiso de pacto con Él. Sería bueno percibir estas oportunidades no solo como ocasiones para consagrarnos nuevamente a nivel individual, sino también como oportunidades de renovación corporativa de nuestra lealtad a Dios. En una sociedad cada vez más individualista, debemos descubrir el poder de pertenecer a una comunidad que comparte las mismas cosmovisiones e interpretación de la realidad, los mismos valores y creencias y la misma misión. Por tal motivo, no debemos olvidar al Señor. Vivamos siempre bajo sus principios y no bajo nuestras propias fuerzas y nuestra propia capacidad en medio del ajetreo de la vida. Porque lejos de Dios, nuestra vida estará perdida, sin rumbo definido. La sierva del Señor nos dice, Elena de White, Dios tiene el propósito de dar a conocer los principios de su reino a través de su pueblo, para que ellos revelen dichos principios en su vida y en su carácter. Desea que se aparten de las costumbres y las prácticas del mundo. Procura atraerlos más a sí mismo a fin de revelarles mejor su voluntad. Este era su propósito cuando libró a Israel de Egipto. Moisés, frente a la zarza que ardía, recibió de Dios este mensaje para el rey de Egipto: Deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Esto está escrito en Éxodo capítulo 7, versículo 16. Dios sacó a la hueste hebrea de la tierra de servidumbre con mano poderosa y brazo extendido. La liberación que obró a favor de ellos fue maravillosa. El castigo con la destrucción total a sus enemigos que se negaban a escuchar su palabra. Dios desea apartar a su pueblo del mundo y prepararlo para recibir su palabra. De Egipto lo condujo al monte Sinaí, donde le reveló su gloria. Allí no había nada que atrajera sus sentidos ni distrajera sus mentes de Dios. Mientras la vasta multitud contemplaba las altas montañas que la dominaban, podía darse cuenta de su propia insignificancia a la vista de Dios. Junto a aquellas rocas inconmovibles,
excepto por el poder de la voluntad divina. Dios se comunicó con los hombres, y para que su palabra permaneciera siempre clara y visible en sus mentes, proclamó con terrible majestad en medio de rayos y truenos la ley que había dado en el Edén y que era el trasunto de su carácter. Luego las palabras divinas fueron escritas por el propio dedo de Dios sobre tablas de piedra. Así la voluntad de Dios infinito se reveló al pueblo que Él había llamado para dar a conocer a toda nación, tribu y lengua los principios de su gobierno en el cielo y en la tierra. Dios ha llamado a sus hijos en la actualidad para que realicen esa misma obra. Les ha revelado su voluntad y requiere que ellos le obedezcan. En los últimos días de la historia de esta tierra, la voz que habló en el Sinaí sigue diciendo a los hombres: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. El hombre ha opuesto su voluntad a la de Dios, pero no puede acallar dicha orden. Aunque la mente humana sea incapaz de comprender su obligación hacia el poder superior, no por eso puede evadirla. Pueden abundar las teorías y especulaciones complicadas. Los hombres pueden tratar de oponer la ciencia a la revelación para desechar la ley de Dios, pero el Espíritu les presentará con fuerza cada vez más intensa la orden: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Apreciados amigos, escrito está en rocas. Sin duda alguna, la lección de escuela sabática nos ha enseñado grandemente que no debemos tener miedo a todo aquello que quiera llamarse Dios, pues nuestro verdadero Dios es poderoso. Sus leyes son eternas, pues revelan su carácter. Y apreciados amigos y hermanos, comience este nuevo día confiando en que Jehová, Dios de Israel, a quien seguimos y servimos, Él nos guiará hacia la Canaán celestial con paso firme y con convicción. Permite que Él escriba sus leyes en tu corazón, de tal forma que vivas bajo sus principios, bajo su gobierno. Y así, aunque vengan perplejidades, tormentas, vengan problemas a tu vida, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Mejor dile a tus problemas cuán grande es tu Dios, porque el Dios a quien seguimos y servimos es poderoso para librarnos de todo mal. Confiemos en Él y permitamos que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos el perdón, Señor, de nuestros pecados. Si hemos, Señor, desmayado en medio de la prueba y hemos olvidado que tú eres nuestro Dios, quien tiene poder, quien hace maravillas y quien en su amor nos ha redimido en Cristo Jesús. Padre Celestial, permite que este nuevo día podamos comenzar nuestra mañana confiando plenamente en ti, sabiendo que tú anhelas que abandonemos la idolatría, no teniendo otros dioses ajenos delante de mí. Permite, mi Dios, que tú seas quien ocupe el primer lugar en nuestra vida, y así, mi Dios, podamos vivir confiadamente en ti. Escribe tus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, y permite, mi Dios, que vivamos bajo tu gobierno, bajo tus principios, reflejando así a este mundo que lleva la perdición. Permite, mi Dios, que podamos ser testimonio para ellos del plan de salvación.
De forma especial te pedimos por nuestro cónyuge y por nuestros hijos. Toca la mente y el corazón de ellos. Dales la dicha, Señor, de querer conocerte y permite que su vida de ellos, Padre eterno, pueda ser una vida consagrada a ti. En tus manos los ponemos en esta mañana. Y de forma especial te pedimos por aquellos amigos y hermanos que escuchan este audio. Bendíceles en gran manera y permite, Padre eterno, que recuerden siempre que no están solos en esta vida, que tú estás con ellos y tú les guiarás por el sendero correcto. En el nombre santo de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga grandemente, apreciados hermanos, apreciados amigos, y recuerda siempre, no te canses de orar por tus hijos y por tu cónyuge. Dios responderá su oración en el momento apropiado. Y si consideras que esta lección de escuela sabática te ha ayudado, compártela para que otras personas más puedan conocer al verdadero Dios y el anhelo de su corazón. Que Dios te bendiga. Amén.